El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. Una vez, estando Jesús en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra, y al ver a Jesús se postró ante él y le suplicó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida desapareció la lepra. Jesús le mandó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírle y que los curara de sus enfermedades. Pero él solía retirarse a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, tenemos esta liturgia muy bonita para hoy día, viernes después del domingo de la Epifanía, en la cual el Señor nos regala estas palabras del apóstol. Son palabras de fe, son palabras de amor, son palabras de entusiasmo, son palabras de gracia, son palabras de confianza, son palabras de esperanza, son palabras que llegan a ser palabras fuertes. ¿Por qué? Porque el apóstol San Juan es el apóstol que nos está queriendo transmitir aquí la fe. Pero ¿qué clase de fe nos está queriendo transmitir aquí el apóstol San Juan en su carta? Dice: queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, lo primero que el apóstol San Juan nos está pidiendo es que creamos en el Hijo de Dios. Lo primerito, entonces tengamos una fe robusta. El apóstol San Juan ya está convencido a 1000% de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Mesías, es el Redentor, y es Dios. ¿Por qué? Porque en su carta empieza diciendo: Dios es amor. Y ahí desenvuelve toda su carta, ¿no?, el apóstol San Juan, para mostrarnos que el Señor, que es Jesús, que es Dios, es el camino, la verdad y la vida. Entonces va a demostrar para que nosotros nos convenzamos de que Jesús, por ser Dios, tiene todo poder en todo, absoluto, total, completo, porque es Dios. Todo lo puede. Hasta es tan poderoso Dios, que no puede hacer el mal, porque solamente puede hacer el bien. En cambio nosotros no, nosotros tenemos el libre albedrío, y ese libre albedrío nosotros lo utilizamos mal para el pecado, prefigurado aquí en el Evangelio de San Lucas, en la cual esta enfermedad que se llamaba la lepra era una enfermedad terrible, dolorosa, indignante, una enfermedad horrible, ¿no?, que provocaba el rechazo de la sociedad, ¿ya? Entonces, cuando una persona tenía lepra, quedaba rechazada de la sociedad porque estaba maldito. ¿Por qué? Porque ese hombre había cometido un pecado, castigo de ese pecado era la lepra. Pero no todas las enfermedades, quiere decir, no todo aquel que haya tenido lepra ha cometido un pecado, porque esa enfermedad es contagiosa también, entonces puede contagiar. Bueno, entonces, lo que nosotros queremos resaltar aquí es: si estamos convencidos de que Dios puede todo, puede curar la lepra y también puede curar la lepra espiritual. Peor que esta lepra física que estos hombres, que esta persona ha tenido, peor es el pecado mortal. Lo peor que puede existir. ¿Por qué? Porque puede ser que con esta lepra el hombre pida perdón al Señor, se arrepienta de su falta, de todos sus pecados y se salve. En cambio, aquel que tiene la lepra espiritual, pero no cree en Dios, como dice el apóstol San Juan, este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo, no solo por el agua, sino por la sangre y con el Espíritu. Es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Nos está haciendo creer eso, porque son tres los testimonios de Jesucristo: el Espíritu, el agua y la sangre.
Y los tres están de acuerdo para acá dar testimonio de que Jesucristo es aquel que, y el que no cree es un mentiroso. Entonces, si nosotros creemos que Jesucristo es el Salvador, creemos que tiene todo poder y creemos que tiene poder para curar nuestros pecados. Pero si nosotros no creemos que tiene poder para curar nuestros pecados, no nos vamos a confesar. Porque la lepra, si nosotros supiésemos, tendríamos conciencia, estaríamos con esa fe de que Jesús puede todo, nos quita la lepra del cuerpo y también nos quita la lepra del alma. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros que hemos ido a confesarnos, siempre hemos salido de la confesión con limpiados, curados, sanados, fortalecidos, amparados? ¿Cuántos de nosotros hemos salido así? ¿Por qué? Porque la confesión limpia el alma, la confesión regresa la gracia santificante al cuerpo. La confesión hace que nuestro cuerpo brille. ¿Por qué? Porque el pecado torna el alma peor que el hombre con lepra. Porque este hombre puede salvarse, hemos dicho, puede morir, salvarse. En cambio, el que muere con la lepra del alma no se puede salvar. Porque ha negado a nuestro Señor Jesucristo y lo está diciendo mentiroso. ¿Por qué? Porque está negando su poder divino. ¿Cuál es su poder divino? Perdonar los pecados. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ese poder Dios lo tiene en absoluto, porque es Dios y quiere sanarnos. ¿Vale? Entonces, para que nosotros tengamos esa confianza en que el Señor Jesús perdona los pecados y después les va a otorgar esa facultad a los apóstoles y les va a decir, vayan y perdonen los pecados a todos, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque quien perdona es Dios. El sacerdote, que es el ministro, es el intermediario, el intercesor, el que de Jesucristo utiliza la garganta del sacerdote, las manos del Padre, porque están ungidos, porque está consagrado para ese objetivo, para ese ministerio que Dios perdona. Entonces, con esa fe y con esa esperanza debemos acercarnos al sacramento de la confesión para sanar la lepra espiritual que nos hace terribles. ¿Por qué? Así como la lepra física, a veces todavía es imperceptible cuando uno es pequeña la lepra, cuando recién está empezando, es insensible a los actores externos, la lepra. O sea, torna insensible el cuerpo. Si vas y te golpeas no te duele, si te machucas no te duele. Por ejemplo, se ha comprobado cuando Balduino, el rey leproso, todavía en el año 1000, era jovencito, pequeñito, chiquitito, y como en esa época habían las guerras, habían todas esas cosas de defender territorios, y fueron para defender a los cristianos en Tierra Santa, por causa de que estaban atacando a los enemigos de la fe, ellos iban a defender. El pequeño había ido con la familia para poder, con el ejército, para poder estar en la guerra. Y ya desde pequeño tuvo lepra. ¿Y cómo identificaron la lepra? Cuando lidiaba con sus amigos, y él tenía su espada y su escudo pequeño, y cuando le daban, él no le dolía. Entonces el que era guía, el caballero que era guía, comenzó a sospechar algo de él. ¿Por qué no te duele? ¿Qué pasa? A ver, le golpea y no te duele. Sospechó que era lepra. Cuando creció se evidenció que era lepra. Entonces, la lepra nos hace insensibles a los dolores del cuerpo. O sea, nos golpean. El pecado venial, si a nosotros abrimos las puertas al pecado venial, torna insensible a los golpes del alma, porque nos hemos acostumbrado al pecado venial y ya no nos duele. Al principio nos dolía. Ay, he ofendido a Dios, no he querido entristecerlo de esta pequeña cosa, y tal. Entonces hemos abierto las puertas al pecado venial. Y más pecados veniales ya nos torna insensible al alma. Ya no nos confesamos, porque pensamos que no es pecado. Entonces, al principio sí nos dolía que, ay, de repente está mal, no, pero no es tan grave así, ya nos hemos justificado, no es tan grave así. Entonces comenzamos a entregar nuestra alma al mundo. Comenzamos a entregar nuestra alma a los placeres y a los gozos de la vida. Y nos vamos debilitando. Ojo, pestaña y ceja. Seguimos rezando el rosario. Seguimos yendo a misa. No nos confesamos porque pensamos que no tenemos pecado.
Y eso es la marca del pecado venial que ha entrado de lleno en su corazón, porque pensamos que no tenemos pecado, pero seguimos rezando, seguimos, entre comillas, viviendo como este leproso. Está vivo. No ha muerto el leproso por la lepra, o sea, por lo menos todavía no. Así también nuestra alma está dañada por el pecado venial y está insensible. Y cuando venga el primer pecado mortal, no lo vamos a sentir. O si lo sentimos, vamos a hacerlo también. Vamos a justificarnos diciendo, no es tan grave así. Entonces, ya faltamos un poquito un día a la oración, ya faltamos un poquito a la misa. Obviamente ya no nos confesamos, ni siquiera con el pecado venial nos confesábamos, pues ahora ya como nos hemos entregado a los placeres del mundo y a los gozos, hemos sido insensibles a la gracia, ya no estamos nosotros en esa recta, que decía San Agustín, que existen dos amores. En la recta del amor existen dos amores, o amas a Dios o amas al demonio. Entonces en esta recta, si es una recta, no existe un tercer amor. Solamente existen dos amores, o el amor a Dios con el olvido de ti mismo, o el amor a ti mismo con el olvido de Dios. Entonces cuando amas a Dios, el amor va creciendo y el amor a ti va disminuyendo, pero cuando tú te amas a ti mismo, el amor a ti mismo crece y el amor a Dios disminuye. No existe otro amor. Entonces, como nos ha aumentado en nosotros ese amor a nosotros mismos, porque somos egoístas, porque somos ambiciosos, porque somos avaros, porque somos impuros, porque somos mentirosos, porque somos relajados, porque somos tibios, porque ha aumentado el amor a nosotros, y ya es insensible el pecado venial, y después va a ser insensible el pecado mortal. ¿Cuál es la prueba? La prueba es que rezamos mal. Rezamos y parece que Dios no nos atiende, porque después ya no nos confesamos, porque no tenemos pecado mortal, parece que no tenemos pecado, y la lepra va avanzando hasta que no tenemos que morir. Y en la hora de la muerte ni siquiera nos llaman para dar la unción de los enfermos, sino una hora antes de morir. Padre, venga, ya está en agonía. Pero ya no puede ni hablar, ya no puede ni arrepentirse, ya no puede ni decir nada, porque han dejado al enfermo hasta el último minuto para confesarse. No, hermanos, no podemos hacer eso. Debemos cuidar nuestra alma, debemos evitar el contagio del pecado mortal, porque aquí la lepra es contagiosa. Y si tú tocas a un leproso, quedas contagiado. Si tú te juntas con alguien que está en pecado mortal, es muy probable que esa influencia te venga al alma y tú también puedas cometer ese pecado no mortal. ¿Por qué? Una frase que dice, no, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, son mismos pensamientos, son mismas actitudes, son mismos movimientos, es tu misma amistad, y los toleramos entre los amigos, nos toleramos malas palabras, nos toleramos malos actos, nos toleramos porque como somos amigos, ¿por qué lo voy a denunciar a mi amigo? Y no lo voy a corregir. Entonces, el pecado de tu amigo es tu pecado también. ¿Por qué? Porque estás participando de ese mismo acto. Si no es pecado mortal, por lo menos es un pecado venial contagioso. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el signo de lo que nosotros nos estamos mejorando? Es que vamos a rezar, vamos a la misa, vamos a confesarnos, vamos a confiar y vamos a tener devoción a la Santísima Virgen María. Esos son los signos por los cuales nosotros vamos a curar. ¿Por qué? Porque este leproso le va a decir, Señor, si quieres puedes curarme. Y el Señor Jesús dice, sí quiero. Lo tocó y se sanó. Así Dios pone su mano en nosotros por medio de la Virgen María, que es nuestra madre. La devoción a ella es la mano de Dios para curarnos. La confesión es otra mano de Dios para curarnos. Y es la voluntad y el deseo de Dios para curarnos. Porque Dios es todopoderoso. Si creemos que Dios es todopoderoso, vamos a creer que nos perdona nuestros pecados. Y vamos a ir para el frente, vamos a ir con esperanza, vamos a ir con confianza a ser santos y no a ser medio buenos y medio malos. No, nosotros queremos ser perfectamente santos porque el reino de Dios es el reino de los que quieren las cosas mejores. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para nosotros no examinar nuestra conciencia, examinar nuestro corazón y ni siquiera tener el deseo ni nada de pecado venial, mucho menos pecado mortal. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.